Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en la conferencia. Vamos a dar comienzo para presentar la licenciatura en Educación Media Superior como parte de un equipo a nivel nacional y subdividido a su vez en equipos organizados por licenciatura. Me corresponde a mí hacer la presentación, si bien es importante resaltar el trabajo colaborativo que desarrollamos para este diseño, y en ese sentido hay compañeros del equipo de Educación Media Superior que están como enlazados a la conferencia, que harán también comentarios al término de la presentación. Soy Claudia Madrid Serrano de la unidad 095 y trabajaremos en esta presentación con la compañera Katia Luna. Yo les hago primero la presentación de los elementos generales de la licenciatura y ella presentará posteriormente el curso de inducción. Bien, comenzamos. ¿Yo las paso o tú me...? Ok. Ok, muchas gracias. Bien, presentamos primero las ideas fundamentales con las que fuimos concretizando la propuesta de esta licenciatura. Si bien, como ya habrán podido percatarse, en realidad la discusión desde un marco muy general para la orientación del modelo fue discutida de manera abierta, es decir, no cada licenciatura, sino que hubo ciertos consensos en torno a lo que tendría que orientar el modelo. Ya después fuimos como desarrollando en pequeños grupos la tarea de concretizar esas propuestas y esa orientación para trabajarla en cada licenciatura. Parte de estas nociones que se discutieron a nivel general tienen que ver con conceptos como sujeto y ciudadanía, con cómo concebimos la realidad, la sociedad y el conocimiento, y cuáles tendrían que ser el sentido y los fines de la educación. Respecto de la primera noción sobre sujeto y ciudadanía, planteamos una perspectiva de sujeto que se construye, no como un sujeto ya elaborado, sino en una construcción constante, con una perspectiva ética, abierta y mediadora, como un sujeto social, no en individual, como un sujeto político e histórico, que tiende a la emancipación relacional y en ese sentido en comunicación con el mundo. Esta es nuestra perspectiva de sujeto que está sustentando la propuesta de la licenciatura. La ciudadanía se configura en un contexto local y global, en este diálogo abierto entre lo local y lo global, que necesariamente da cuenta de un ejercicio ciudadano. También nuestra perspectiva es que la ciudadanía se construye en contextos de diversidad, en contextos complejos, entendida la complejidad como en dos dimensiones, que tiene que ver no solo con cómo la concebimos, sino con la propia condición de la realidad, y en un contexto de incertidumbre. Pensamos que la ciudadanía debe ser o tendrá que ser crítica, participativa, con un carácter nacional y ética. Y bueno, más adelante vamos a precisar, por ejemplo, ya en cómo estas nociones están presentes en los contenidos y en los métodos con los que pensamos o proponemos sea trabajado cada módulo en la licenciatura.
¿Cuál es la concepción de realidad de la que partimos? Bueno, hablamos de tres dimensiones, la naturaleza, lo social y lo personal. Y en esta concepción de realidad la visualizamos desde un enfoque de la complejidad, en donde están presentes conceptos como el de multiplicidad, el concepto de holográfico, lo recursivo, dialógico y lo sistémico. Elementos, insisto, que no solo fueron objeto de una discusión teórica, sino fundamentalmente metodológica, es decir, la tarea que tuvimos pues como en desarrollo y de manera muy importante fue discutir, bueno, cómo esto que pensamos, cómo esto que consideramos necesario que orientara el modelo, tenía que ser muy aterrizado para que no solo quien orienta al docente que va a estar formándose en esta licenciatura lo pueda operar, sino también el docente lo incorpore en su práctica pedagógica. Respecto de, partimos obviamente de estos conceptos que, bueno, son polémicos, pero que son usuales en el discurso educativo, que tiene que ver con las sociedades de conocimiento y de la información en el marco de la globalización. Y consideramos muy importante el uso de los entornos virtuales y la tecnología. Aquí, de manera importante también, no como no como un fin en sí mismo, sino como un medio didáctico y como un medio de formativo. Respecto de el sentido y los fines de la educación, consideramos que la educación es un medio de transformación de este sujeto del que hemos hablado como un sujeto social, político, etcétera, y la educación juega un papel fundamental en esa emancipación. ¿Cómo tendría o de qué dimensiones tiene esa transformación? Bueno, ante todo es una transformación socioética, también psicológica y política. Entendemos a la educación como un proceso relacional y comunicativo. Esto es muy importante porque la comprensión del otro en el proceso educativo se torna fundamental. Y de manera especial cuando estamos pensando en docentes que están a su vez en un contacto permanente con jóvenes, en donde no solo es importante comprender los procesos de desarrollo desde una perspectiva psicológica, sino también socioantropológica. Y partimos también de que en la medida en que vivimos en un mundo diverso y no necesariamente equitativo, la apuesta de la educación tiene que ser justamente no solo reconocer esa diversidad, sino hacer algo con esa diversidad en un proceso formativo y tendiente a la equidad desde distintas dimensiones. No solo pensando en, por ejemplo, la discusión de género, sino también como en esta toma de conciencia de la inequidad económica y básicamente, en ese sentido, de cómo puede la educación discutir y hacia dónde conducir para la equidad económica. Bien, esas fueron como las ideas fuerza que están orientando la propuesta de la licenciatura en Educación Media Superior, que no es muy distante del cómo las demás licenciaturas se configuraron. Y me refiero a la de educación inicial, primaria, secundaria. ¿Cuáles son las características del modelo? Aquí este es otro de los consensos que me parece además que de manera importante la Universidad Pedagógica responde con esta propuesta que sí consideramos innovadora y que tiene que ver con
el carácter flexible de este modelo. Y flexible no solo en que un estudiante llegue y diga, bueno, de esta disponibilidad que tengo de módulos para cursar, yo elijo, sino también en esta condición de cómo ir ajustando y reajustando durante el transcurso de la licenciatura esos contenidos, esas propuestas metodológicas, estos saberes que puede él reconocer, desarrollar a partir de lo que le estamos proponiendo. Y bueno, también este otro carácter flexible se torna importante ya en el proceso mismo de la titulación, donde estamos apostando a una propuesta de titulación que no parta de un documento rígido y de una perspectiva en donde el maestro en ejercicio está, digamos, obligado a considerar solo una propuesta teórica o metodológica que viene del otro, sino particularmente de su propia reflexión y que él ha ido construyendo. Ya hemos insistido también en que tiene un carácter modular, se realizará bajo una propuesta virtual y este proceso, para que pueda tener sentido y pueda lograr la intencionalidad formativa que estamos proponiendo, suele ser muy importante el acompañamiento tutorial. Esta figura es fundamental en el modelo, no porque es quien definirá lo que hace el estudiante, sino porque desarrollará un acompañamiento en muchos sentidos, metodológico, teórico, vivencial, respecto de cómo el estudiante puede no solo insertarse en la licenciatura, sino vivenciarla, desarrollarla. Y todo esto, bueno, tiene sentido, y ahí es otro elemento muy importante, que nuestro concepto clave en los contenidos de la licenciatura, pero también en el perfil de egreso, tiene que ver con el de saberes profesionales integrados. Y ahí está otra condición y otra característica innovadora de este modelo, en la medida en que estamos apostando a no solo pensar el proceso formativo como una adquisición de conocimientos escolares o científicos, sino que estamos apostando a un diálogo entre saberes. Y aquí es muy importante que reconozcamos que estamos también en esa recuperación de lo que la universidad pedagógica ha venido haciendo, que el docente que se profesionaliza en sus aulas recupera sus saberes, recupera su experiencia, no llega como un sujeto que no sabe, sino que llega al aula enriqueciendo justamente los saberes de los otros con los que convive y del propio docente. Y esta condición, pues esperamos que pueda desarrollarse en un entorno virtual, de modo que, bueno, la apuesta, pues sí es interesante. Me detengo un poco en la descripción sintética de los módulos. Sé que ya en la presentación general del modelo se ha comentado, se ha explicado cómo están conformados los módulos, qué elementos se están, cómo fue estructurado el contenido de estos módulos. Sin embargo, me parece importante puntualizarlo porque justo como se ha comentado en otras presentaciones y como me parece importante recordarlo, es que no partimos de enunciar un listado temático como de un poco este ejercicio de, al estar discutiendo en este equipo, nuestra discusión no era como qué temas y qué conocimientos, qué teorías tendrían que reconocer los estudiantes, tendrían que aprender los estudiantes, sino que básicamente era como pensar desde también nuestra propia experiencia en estos niveles educativos, como también nuestra experiencia, apelando a nuestra experiencia en profesionalizar docentes,
La pregunta fundamental era ¿qué problemáticas se enfrenta el docente hoy en día en educación media superior? Y entonces, a partir de pensar en problemáticas específicas, es cómo nos fuimos primero imaginando cómo tendría que ser este proceso metodológico, después cómo discutiéndolo, construyéndolo, cómo tendría que orientarse y el propio contenido de los módulos, cómo tendría que orientar a un docente que se enfrentara a esa problemática para resolverla. De modo que también, por eso es muy importante pensar que en la estructuración del módulo no partimos de una temática específica, partimos de un campo problemático, de una discusión con cierto carácter general sobre una problemática que el docente puede estar viviendo, obviamente en la práctica educativa, y de ese campo problemático, cómo él delimita cuál sería, qué necesitaría él modificar, resignificar, transformar, innovar en su experiencia educativa. Y entonces llegamos como al punto del objeto de transformación, que es un elemento de los módulos. Otra dimensión de ese acercamiento a esa problemática tiene que ver con que el docente, es decir, en este proceso imaginativo y de construcción de esta licenciatura, también era, bueno, y en torno a ese objeto de transformación, ¿qué esperaríamos que el docente movilizara? ¿Qué esperaríamos que el docente hiciera? Y entonces, bueno, planteamos los ejes problemáticos, es decir, preguntas que el docente pudiera plantearse en torno a ese objeto y que asimismo le permitiera irse acercando. Como ya un elemento en esta condición más de, bueno, ya me pregunté, ya me ubiqué en una condición problemática, ahora, ¿qué saberes necesito trabajar para poder acercarme a una respuesta? Y entonces vienen pues los contenidos. En plataforma, esta es la estructura con la que se diseñaron los módulos y ahí aparecen ya discusiones muy particulares que tocan la parte teórica, tocan la parte metodológica y en cierto sentido lo técnico, es decir, de qué echa mano el docente para dar respuesta a una problemática que se está planteando. Y en la propia plataforma se acompaña de, bueno, obviamente de actividades, en la medida que es una licenciatura virtual, pero también de referencias bibliográficas. Los bloques. En esa misma lógica de desarrollo de la licenciatura y de los contenidos en los módulos, el bloque parte de un propósito que no está lejano del objeto de transformación, que se traduce en este propósito, se plantea el eje problematizador y aquí nuevamente está el concepto clave, los saberes profesionales integrados que esperamos no solo a los que el docente arribará, sino cómo el docente recupera, moviliza y habilita o implementa en el aula. Bien, a partir de estos fundamentos pasamos ahora a el modelo curricular, a la malla. ¿Cuál es el objetivo de la licenciatura en educación media superior? Formar un profesional de la educación en media superior. Aquí es importante que recuperemos conceptos que ya hemos comentado a través del reconocimiento y desarrollo de saberes profesionales en contextos sociales y culturales diversos. La condición con la que siempre hemos trabajado en la universidad pedagógica es que el docente transforme su práctica educativa. Seguimos en esta apuesta y hablamos que de esa transformación tendrá que ser desde un marco de tolerancia, inclusión y con una perspectiva ética profesional.
Bien, ¿qué esperamos lograr con esta propuesta formativa? ¿Qué esperamos que el docente que llega a la universidad pedagógica y desarrolla una propuesta formativa de esta naturaleza construya? Que pueda construir dispositivos para análisis de contexto, es decir, la elaboración de diagnósticos educativos, diagnósticos pedagógicos, psicopedagógicos, que mejore los dispositivos didácticos que usa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que transforme situaciones pedagógicas a través del desarrollo de planeación y evaluación educativa. Aquí es importante comentar que si bien no estamos planteando como una orientación fundamental el enfoque de competencias en el modelo de la licenciatura, sí estamos tomando en consideración que los docentes en educación media superior siguen trabajando bajo un enfoque por competencias, de modo que la planeación, la evaluación, pues estamos trabajándola desde esa perspectiva. Que resuelva problemas de práctica educativa a partir del uso estratégico de la normatividad vigente en el marco de la deontología profesional de la docencia. Esto es interesante. No solo que conozca la normatividad, sino que la use de manera estratégica en el aula, en su centro escolar, en la relación con la comunidad. ¿Qué más esperamos que logre el docente? Que reconozca y aplique críticamente los planes y programas de educación media superior. Esto es también muy interesante porque no esperamos que el docente sea un sujeto que opera planes y programas desde de que están orientados desde la política educativa, sino que los valore críticamente y de ese mismo modo los opere, los desarrolle en el aula. Que sea un docente que planea, ejecuta y evalúa procesos educativos, tomando en consideración las características de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Aquí es también interesante este enunciado del perfil de egreso, porque una de las discusiones que también teníamos en el equipo es que no solo debíamos pensar el desarrollo de los estudiantes y la condición específica de la población a la que atiende educación media superior desde una perspectiva psicológica y educativa, sino como comenté hace rato también, desde una visión socioantropológica, es decir, que el docente sea capaz de reconocer los procesos identitarios en que viven los jóvenes hoy en día en este país. ¿Qué esperamos que logre el docente? Que gestione procesos en instituciones educativas. A partir de quiénes son los sujetos, las relaciones de poder que despliegan estos sujetos y la dinámica institucional a la que dan origen. Obviamente que utilice las tecnologías de la información para crear ambientes de aprendizaje, tomando en cuenta los contextos formales, no formales e informales. Que logre el establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad y el contexto para la consolidación de un proyecto institucional. Un aspecto que es importante también en los docentes de educación media superior es los programas de tutorías y de acompañamiento que ellos mismos gestionan, organizan, desarrollan en este nivel educativo, por lo cual pues es importante que los profesores al término de la licenciatura como un proyecto es que participen en procesos de tutoría y gestión educativa. Que implemente estrategias didácticas situadas en la asignatura y campo disciplinar. En esta licenciatura también tenemos módulos, como vamos a ver un poquito más adelante, que atienden de manera específica las asignaturas, los aprendizajes fundamentales por campo disciplinar, porque este es el modo en que está organizada educación media superior.
que se apropie de aprendizajes y contenidos de ese campo disciplinar. Y otro elemento importante es que sitúe su carácter histórico-político de sí mismo, de su práctica y de los otros para el desarrollo de un ejercicio democrático en el centro escolar. ¿Qué más esperamos del estudiante? Que use la mediación para el despliegue de la intervención con la participación de los estudiantes. Uno de los aspectos centrales del modelo curricular tiene que ver justamente con la intervención educativa. Lo estamos pensando desde una perspectiva participativa. Este otro elemento que ya habíamos mencionado como un aspecto muy, muy importante de la propuesta de la licenciatura es que reconozca la diversidad de las identidades y culturas juveniles en su contexto específico. Es decir, no solo que sepa desde una teoría del desarrollo en qué momento del aprendizaje están viviendo sus estudiantes, sino que reconozca cómo construyen su identidad y que permita este reconocimiento la mejora de la interacción y en general el ambiente educativo. Y otro elemento, y bueno, también muy importante, es que comprenda la complejidad de la educación inclusiva desde diversas perspectivas y genere estrategias de atención. Cuando estamos contemplando el carácter de la diversidad que tienen los contextos en los que educamos hoy en día, no, como decía hace un momento, no solo pensamos como en el género, sino también la diversidad etaria, la diversidad económica, la política. Bien, ¿cuál es la estructura curricular de la propuesta de educación media superior? Estamos pensando, está centrada en la práctica docente y apuesta a conceptos como los componentes de la práctica docente, que está planteando que estos componentes de la práctica docente son los sujetos, los procesos y los contextos. Y son en torno a estos componentes es como se van a estructurar los contenidos de los módulos, las discusiones que atraviesan los módulos. Como ámbitos de la práctica docente, tres importantes: los contenidos de esa práctica docente, la identidad docente, un aspecto importante, y la intervención. En esta condición sistémica con la que se plantea la licenciatura, estamos contemplando que la diversidad, los saberes y el ser docente son discusiones que no tienen un inicio en uno de los módulos, sino que en todos los módulos están en juego los componentes, los ámbitos de la práctica y centrados en estos elementos. Bien, tenemos por último la malla curricular. Puedo leerles como de manera muy rápida los nombres de los módulos. Igual que todas las licenciaturas, comenzamos con el módulo de inducción, que más adelante presentará la compañera Katia, pero me interesa más bien cómo platicarles de manera breve cómo fuimos pensando y articulando los contenidos en los módulos, denominándolos y también organizando cómo podrían ser trabajados ya de modo específico en la plataforma. Por ejemplo, cuando discutimos la realidad que tiene un plantel de educación media superior, pensamos en ese plantel como un sistema
Pensamos en ese plantel en donde está atravesado por la normatividad, está atravesado por prácticas de los sujetos que no necesariamente se atienen a la norma tal cual. Pensamos también que esos sujetos tienen a su vez una identidad que, sobre todo en educación media superior, a veces está confrontada entre jóvenes y adultos. Y entonces, por ejemplo, el módulo que está denominado así, el plantel de educación media superior, normas, prácticas y subjetividades, pues discute justamente toda esta trama institucional que está atravesada por la norma, por las prácticas, por las identidades, por la subjetividad y también por las relaciones de poder. Entonces, este módulo, por ejemplo, lleva al docente a que sitúe su plantel como un sistema de un modo holístico, complejo, y que lo discuta en todas estas dimensiones, ¿no? Este es un ejemplo. El módulo de dispositivos didácticos, por ejemplo, está, bueno, y antes de pasar a este módulo, me gustaría nada más cerrar que el plantel de educación media superior, entonces, centra la práctica docente en todas estas tensiones por las que está atravesada la práctica docente que se desarrolla en un plantel de educación media superior. Y entonces, por ejemplo, el módulo de dispositivos didácticos, pues se va sí a la reflexión de la práctica docente, sí teniendo presente estos componentes y los ámbitos que ya comentamos en unas diapositivas previas, pero ahí la discusión arranca justamente con de qué dispositivos echa mano el docente para enseñar, cómo organiza el grupo, cómo trabaja, qué materiales, qué estrategias emplear con el grupo. Otro módulo, por ejemplo, que es muy importante y que discute mucho de esto de estos conceptos que están circulando en torno al modelo y que le dan sentido a la propuesta, es, por ejemplo, el módulo de la práctica docente como sistema complejo. Este es importante porque contrasta desde una perspectiva teórica metodológica, por ejemplo, lo que discute el módulo del plantel de educación media superior. En este módulo de la práctica docente como sistema complejo, el carácter es de dotar a los docentes de elementos teóricos, metodológicos, para que ellos mismos logren conformar una perspectiva compleja. El módulo por ejemplo, del modelo educativo de la educación media superior está discutiendo toda la propuesta de la reforma, de igual manera con una perspectiva vista esta desde un modo problemático, vista esta desde un modo complejo y pues apostando a que el docente lo pueda trabajar también desde la interdisciplina como otro concepto fundamental de la propuesta del modelo. Finalmente, para no profundizar más en los módulos, la malla curricular está en la exposición para que puedan ver las denominaciones. Ya comentaron que podrán los asesores tener, los directores, acceso a los módulos. Me parece importante puntualizar los módulos disciplinares. En educación media superior como en educación secundaria se trabaja por campos disciplinares. Y entonces hay un módulo que ya el docente podrá elegir. Aquí puede elegirlo de manera libre también, puede ser por el campo disciplinar en el que trabaja, puede ser porque trabajando en el campo disciplinar de ciencias, pues desee trabajar, desee acercarse a la discusión del campo disciplinar de ciencias sociales. ¿Cómo están propuestos los módulos disciplinares? Los módulos disciplinares discuten
discuten las disciplinas como objeto de conocimiento y como objeto de aprendizaje. Discuten las competencias disciplinares porque comentamos que en educación media superior se sigue trabajando por competencias y discute los aprendizajes fundamentales de los campos disciplinares. Esta es una discusión con la que están estructurados los módulos disciplinares y son por campos disciplinares: humanidades, ciencias sociales, comunicación y matemáticas. Y parte de esa discusión importante y de los contenidos de los módulos disciplinares tienen que ver con las estrategias didácticas y con las propuestas de evaluación con las que los docentes pues evaluarían el logro de las competencias disciplinares y el desarrollo de los aprendizajes fundamentales. Me parece importante que ya en la parte de las preguntas, de los comentarios, si quisieran sobre alguno de los módulos en específico, sobre alguna generalidad, que lo pudieran hacer. Bien, con esta breve presentación yo dejo la palabra para las preguntas, no sin antes comentar que el equipo de diseño de la licenciatura lo conformamos compañero Alejandro Arrecillas de la UPN de Sonora, el compañero Armando Aguilera, el compañero Daniel Alberto Moreno de Coahuila, Edgar Salazar de Tijuana, la compañera Katia Luna de Ciudad de México, el compañero Luis Roberto Martínez de San Luis y la compañera Marisol Vite de Hidalgo, quienes también están en la conferencia para comentar, para profundizar, para responder incluso a las dudas, comentarios, preguntas que tengan ustedes sobre la presentación y sobre el modelo de la licenciatura en Educación Media Superior. Entonces damos paso a los comentarios y preguntas y les agradezco su atención. Parece que nadie tiene preguntas. Entiendo entonces que todo fue muy claro. ¿No? Bien, si no tienen preguntas, damos paso a la presentación del módulo de inducción de la licenciatura en Educación Media Superior y entonces podemos a lo mejor acumular dudas al final de la presentación de la compañera Katia.
¿Sí? Bien, pues ya están haciendo preguntas sobre el perfil que deben tener los asesores. Pues de manera particular sería deseable que conozcan el sistema de educación media superior, que hayan colaborado en educación media superior, deseable. De manera más general, el perfil, bueno, creo que la gran mayoría de los docentes y los asesores que ya colaboramos en UPN lo podemos hacer en el sentido de trabajar o haber trabajado con metodologías que pues que tengan esta condición de y centren su atención en la resignificación de la práctica docente. O un elemento importante es que conozcan el manejo de tecnología, porque trabajaremos pues en línea. Y otro elemento, sobre todo para considerando los módulos disciplinares, pues es que sí conozcan el enfoque, la disciplina de los campos y las asignaturas en las que se trabaja educación media superior. Creo que hay otra pregunta. ¿Puedes disminuirle tantito? Bueno, la maestra Xochitl está también comentando que en el documento base está el perfil genérico. Y me parece que en el curso que se trabaje o en la plática de inducción para los asesores, pues se resolverán también dudas sobre la propuesta de las licenciaturas en general. Estamos aquí arreglando la exposición para el módulo de inducción. Les pido paciencia, pero yo no, es que no veo las preguntas. Más bien se está comenzando se está trabajando aquí para ya poner la presentación del módulo de inducción, no es que se les haya perdido. El maestro Alejandro, la maestra Xochitl, respecto a la pregunta de si son estudios reconocidos por DGETI, son estudios, perdón, son licenciaturas cuyo reconocimiento lo da la Dirección General de Profesiones y como cualquier otra licenciatura es válida. En unos segunditos estará ya la presentación del módulo de inducción. Les pedimos paciencia. Bien, me indica la maestra Katia que ya está lista. Le cedo el micrófono a ella. Gracias y buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Buenos días, tardes. Bueno, para continuar el hilo que echó al aire la maestra Claudia Madrid con su, me parece a mí, muy explícita y clara presentación que ha hecho de la licenciatura. Ella ya ha nombrado a las personas que participamos en este el grupo de diseñadores. Aquí les presento una foto y ellos están en línea también. Ya, si ustedes desean hacerles también a ellos alguna pregunta, con muchísimo gusto abriremos el micrófono para ellos. Entonces aquí están unos compañeros, aquí están otros compañeros, algunos
están de visita en esta foto. Ya no pudimos encontrar la foto en donde estemos solo el grupo de diseñadores. Bueno. A ver, un momentito, por favor. Aquí sí. Es que no, es que está acá. Ahora sí, gracias. Decía, perdón, se cerró el micrófono momentáneamente. ¿Sí me escuchan bien todos? Gracias. Decía que nos tocó presentar el módulo de inducción de la licenciatura en Educación Media Superior y he puesto 2017, pero en realidad tenemos trabajando en esta labor, en esta interacción interesantísima, casi 2 años. Y el mismo grupo, pues desde luego ha evolucionado, ¿no? Gracias a las conversaciones, a los puntos de acuerdo, a las tensiones, etcétera, como se requiere en cualquier proceso formativo. Bueno, empezaré diciendo cuáles son las finalidades del módulo de inducción. Desde luego es, como ustedes ya saben, a lo largo de estas conferencias previas, sabemos que es un módulo que no tiene créditos, pero que es indispensable que los estudiantes, que los docentes en formación lo tomen, pues porque aquí, además de tomar decisiones sobre sus propios trayectos formativos, comprenderán o podrán comprender cómo está estructurado el modelo de formación que estamos presentando. Entonces, bueno, la finalidad es, como digo, proporcionar a los docentes en formación continua una visión general sobre el modelo formativo en la licenciatura. Mostraremos los contenidos de la oferta modular. El docente en formación decidirá cómo organizar sus trayectos formativos, es decir, cuáles módulos en cada cuatrimestre. Como ya sabemos, son cuatrimestres los que, digamos, estarían completando lo que sería un trayecto, uno de los trayectos. En total son 3 trayectos a lo largo de un año. También una de las finalidades importantes es acompañar el proceso de problematización e intervención sobre su práctica docente en contexto. Ya veremos cómo vamos a hacer esto. Quiero precisar que el calendario, la duración y el acompañamiento del módulo de inducción es el siguiente. Número 1, la disponibilidad en plataforma de este módulo de inducción es del 28 de agosto al 15 de septiembre de este mismo año. Las actividades en plataforma serán de 30 horas con el acompañamiento de su asesor en línea y las conversaciones directas con su tutor.
con quien analizará la problemática de su práctica profesional en contexto, definirá los ejes problemáticos y valorará su propia decisión sobre los primeros trayectos, es decir, los módulos elegidos. Las conversaciones con el tutor, las conversaciones directas con el tutor, pues desde luego son a distancia, pero también quienes tengan la posibilidad de tener a su tutor en su propia unidad, pues las conversaciones serán in situ, ¿verdad? Los objetivos de base del proceso de formación continua consisten en definir el campo problemático en el ejercicio de su práctica profesional desde una perspectiva compleja, como ya se ha estado diciendo, en función de sus saberes y motivaciones en el ejercicio de la práctica docente, de los aportes de sus trayectos formativos en la licenciatura y su disposición metareflexiva, autorregulatoria, flexible y autónoma. Con estas actitudes, el docente en formación continua, junto con su tutor, irá definiendo este campo problemático y desde luego los asesores en línea también. Otro de los objetivos de base consiste en distinguir cuáles son los objetos de transformación en el ejercicio de su profesión en contexto, visto como componentes de un sistema de múltiples niveles de interacción. Esos objetos de transformación inciden, desde luego, directamente en su contexto escolar, seguramente en diferentes niveles. Veamos en qué consiste la operación del acompañamiento formativo en este sistema de interacciones. El docente en formación continua decide recursivamente, ahora vamos a explicar qué es eso, decide recursivamente sobre los trayectos formativos, es decir, sobre el conjunto de módulos que ha decidido tomar en ese periodo, ¿no? En ese cuatrimestre. Elegidos estos en cada cuatrimestre del catálogo de módulos que ya Claudia ha descrito, y con ello diseña su propia trayectoria formativa. La elección al inicio del primer cuatrimestre de los módulos no necesariamente es definitiva, más bien es recursiva en función de sus hallazgos en cada trayecto. Los asesores en línea le acompañan en cada trayecto. El tutor lo acompaña a lo largo de su trayectoria formativa hasta concluir con el proceso de titulación, como ya se dijo en la videoconferencia inicial de la presentación del modelo. La organización, duración de actividades en plataforma son las siguientes. Está organizado en 4 módulos. En el primer módulo se abordará el modelo formativo de la licenciatura en Educación Media Superior durante 5 horas de actividades, con actividades en línea. Todo es en línea, ¿verdad? En el módulo 2 se aborda el tema de las herramientas didácticas para el análisis y relación de los componentes que operan en la problemática que está definiendo. Esto lo harán en 10 horas. En el tercer módulo se abordará el tema de la evaluación y titulación, así como la construcción del portafolio en 5 horas. Y en el último módulo se abordará el asunto de la problematización de la práctica profesional. Bueno, aquí está el esquema de lo que acabo de decir. Vamos a ver. Habíamos dicho que en el bloque 1 se iba a tratar el asunto de cómo está organizado la propuesta educativa o formativa de la licenciatura, y nosotros en el equipo hicimos en primera instancia una
representación de lo que ya Claudia estuvo explicando, y que nos parece que da clara idea de cómo es este asunto de la flexibilidad y del ir construyendo en el camino su trayectoria formativa a partir de los trayectos que está llevando a cabo en función de los módulos que ha elegido en acompañamiento tutoral y en acompañamiento del asesor en cada módulo, y cómo en esta construcción en esta construcción va definiendo esa problemática que tiene que ver con su propia experiencia profesional y los hallazgos que va descubriendo o teniendo a lo largo del abordaje o de la experiencia en cada uno de los módulos que está cursando. Déjenme mostrarles un zoom en relación con esta misma imagen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el módulo que se llama Juventud y Realidades. Este módulo está compuesto pues por varios bloques, que son estos círculos que ven ahí alrededor, es decir, los temas que se van abordando, las actividades con las cuales se va comprendiendo lo que se hace, los recursos, etcétera, así como pues unas rúbricas con las cuales se evalúa cada uno de los bloques del módulo, y que al final pues eso será para ese módulo la calificación que se documentará. Aquí en digamos en este proceso aparece la figura del asesor, que es quien coordina, asesora, facilita, acompaña al docente en formación en el transcurso del curso del curso en tanto tiempo, ¿verdad? En tanto eso sucede de este módulo. Aquí el eje fundamental de tratamiento a partir de los temas que están revisando es la mirada hacia los sujetos, procesos y contextos del docente que está problematizando su propia práctica docente. Cuando en el proceso de cursar el módulo se va encontrando con situaciones que le sorprenden, seguramente porque están en un proceso de formación, que le sorprenden sobre sí mismo, sobre cómo hace las cosas, sobre asuntos que a lo mejor no había logrado visualizar, no se había percatado de ellos. Y en estas actividades que va realizando, pues desde luego va documentando con las actividades, con digamos los productos, ¿verdad? que está realizando en cada una de los módulos, y alguno de ellos es posible que le sea tan significativo que el mismo docente decida incluirlo en esto que estamos llamando el portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias es lo que al final de su trayectoria formativa dará cuenta pues de sus procesos formativos, y con el cual ya voy a decir un poco más en relación con esto, pero digamos que es el lugar, este portafolio virtual en donde irá depositando de manera autorregulatoria, autogestiva, lo que está decidiendo que es lo valioso para sí mismo. Desde luego, en el sentido del abordaje y de la intervención sobre su práctica docente. Ay, siempre hago el mismo botón. A ver, vamos a ver aquí lo que se revisará en el bloque 2. El bloque 2, que se llama las herramientas para el análisis y relación de los componentes que operan en la problemática. Desde una dimensión compleja considerada en este modelo de la licenciatura, sabemos que se demanda un tratamiento, desde luego,
coherente con esta dimensión compleja. De ahí que el planteamiento de la problemática del docente en formación es un constructo que ha de visualizarse como un sistema complejo que opera en la vinculación de sus componentes. Ese esfuerzo formativo que el docente tendrá que realizar consiste en observar esos vínculos entre los diversos niveles de operación de su práctica docente. Es decir, no es solamente lo que ve a primera vista, sino se trata de ir encontrando las relaciones, los vínculos, las interacciones de los diferentes componentes en los diferentes niveles de este sistema en donde él está operando su práctica docente. No solamente con los alumnos, no solamente un aspecto que ha distinguido sobre esa problemática, sino el conjunto de componentes que están operando uno en función del otro. Entonces, él tendrá que revelar en este curso en el cursar, digamos, en el tiempo y en la elección de los módulos que está haciendo, tendrá que ir encontrando cuáles son esas relaciones entre los componentes del problema que está identificando. En las observaciones, estoy aquí en el segundo, en las observaciones que son autoobservaciones sobre su dispositivo de acompañamiento para el aprendizaje, el docente distingue y documenta en varias formas de registro reacciones y logros de sus estudiantes en respuesta a sus estrategias didácticas con las que construye unos y otros ambientes. Veamos. Cuando él identifica, distingue asuntos, situaciones que tienen que ver con algo que le parece que podría ser de otro modo, en esa distinción él se observa. Y se observa cuando dice, es que esto podría ser de otro modo. ¿Y qué es esto? Pues mi propia práctica docente. ¿Y por qué me doy cuenta de ello? Pues porque los estudiantes están accionando, reaccionando, interactuando de unas maneras que no son las esperadas o no son las que apuntan hacia un proceso formativo, crítico, autorregulatorio, autónomo, utilizando, movilizando los saberes, ¿no?, que están construyendo, etcétera. El profesor entonces documenta, distingue y documenta de múltiples formas, ya sea que tome fotos, ya sea que tenga escritos de los estudiantes o haga videos sobre algunas interacciones o tenga las mismas evaluaciones que hace sobre sus trabajos, comentarios en clase, etcétera. Todo eso lo va registrando ya sea como anécdotas, como escritos concretos, como documentos de evaluación. Y estos registros, el docente los vuelve a ver una y otra vez, han quedado en su cabeza y en su corazón, en su propia experiencia, y son la piedrita en el zapato. Esa piedrita en el zapato que es la que lleva como problemática a cada uno de los módulos, la trae en el bolsillo, la trae en el zapato y va reconociendo lo que cada módulo le aporta como algo valioso, como algo interesante y que apunta hacia la comprensión del problema, hacia la posibilidad de modificarlo de unas u otras maneras, hacia la digamos, adquisición, por decirlo de alguna manera, de las herramientas, decisión, más bien, hacia la decisión sobre qué herramientas metodológicas, teóricas, etcétera, pueden ayudarle a construir lo que será y lo que está haciendo su proyecto y su acción de intervención en esa propia práctica con esos estudiantes que le están revelando cómo es que las cosas podrían ser de otra manera. Bueno, en este otro círculo concéntrico, este círculo representa pues ese sistema, ¿verdad?, en múltiples niveles.
Ahora estamos aquí en este otro, dice, esta información que el docente recupera de lo que está observando en el campo de prácticas y de lo que está reflexionando sobre esa observación en el campo de prácticas, es relevante, esta información es relevante en la definición recursiva de la problemática a atender. Esta información complementada con los hallazgos en sus trayectos formativos al cursar unos y otros módulos, así como los aportes en reflexión con sus asesores y su tutor, requiere un tratamiento complejo, de modo que evidencie lo que no es visible a simple vista. Entonces, como estamos viendo aquí, esa información que está ahí latente y está siendo tratada en diferentes niveles, él mismo en este proceso reflexivo sobre sí y sobre lo que está pasando con su práctica, el acompañamiento del tutor y del asesor, los hallazgos que va teniendo en estos trayectos formativos, en los diferentes módulos, y en toda esta relación, digamos, de datos, de información, va poco a poco tejiendo las relaciones, va visualizando las relaciones que se hacen evidentes en este observar lo observado, en pocas palabras. En este mismo bloque 2, se aportan herramientas con las cuales el docente en formación podrá distinguir relaciones entre los componentes que se supone intervienen en la problemática en los diferentes niveles de operación del sistema seleccionado. ¿Cómo vamos a observar? ¿Cómo vamos a analizar o a relacionar estos vínculos? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la información, etcétera? Son herramientas que se irán manejando en este bloque. En general, claro, cada módulo tendrá su propia dinámica en este sentido, ¿no? En el bloque 3 de este curso, de este módulo de inducción, que se llama Evaluación y Acreditación de la Trayectoria Formativa y Titulación, se van a abordar 5 aspectos. 1, la presentación del portafolio de evidencias de la trayectoria formativa como medio con el cual se legitimará de manera preferente, puede haber otros, pero nos proponemos se legitimará la titulación de la licenciatura. Es un portafolio que se va a ir construyendo en el camino con los hallazgos 5 en principio más relevantes en este proceso formativo. 2, en este caminar con el reloj, en ese sentido me refiero, la acreditación de los trayectos formativos, es decir, los módulos son los trayectos formativos, consiste en la realización de todas las actividades propuestas en esos módulos y se requiere que todos esos módulos que ha elegido, que son 14 en total, de esos 18, en principio esto ya está definido en el documento de base, ¿no? Se requiere que ellos aprueben todos los módulos elegidos. Alguien preguntaba ayer, y si alguien reprueba uno de ellos, bueno, pues tendrá que recursarlo. No puede no haberlo completado. ¿Por qué? No se trata de si sacó una calificación reprobatoria, pero sí tenía muchas ganas de participar, etcétera, decir, ay, por favor, déjeme que yo pase porque o ya no voy a tener tiempo, la razón que pueda ser, o ya hice la mayoría, pero me faltó no hay manera de resolverlo así. El docente en formación tiene que aprobar todos los módulos que ha elegido porque es el camino que se ha trazado. Cada uno de ellos es un trayecto de esa trayectoria formativa y no puede quedar un bache en el camino, un hueco, un desliz de piso y de repente pues queda ese hueco ahí como si no tuviera importancia y cada una de esas decisiones tomadas es una decisión que viene de una serie de
decisiones previas, serie de hallazgos que pues en el que está metido, en el que está autoformándose. Ha decidido que necesita tomar ese módulo porque con ese módulo le ayuda a resolver o a comprender tal y cual asunto del que se ha dado cuenta. En fin, el siguiente elemento de este bloque es el formato de portafolio de evidencias que contiene un índice, digamos, un escrito, ¿verdad? Y en ese escrito tiene un índice, una presentación general de la problematización, así como las propuestas de intervención sobre su práctica profesional en función de sus hallazgos en los trayectos formativos. El portafolio es entonces la evidencia de esa trayectoria formativa. Los hallazgos se presentan en forma de evidencias relevantes y se presentan como documentos en formatos diversos, videos, escritos, grabaciones, imágenes, lo que ustedes quieran, que represente esos hallazgos. Se decía que al menos 5 evidencias fuertes, documentadas, argumentadas y de manera articulada, así como los modos en los que fueron ocurriendo esos hallazgos a lo largo de la trayectoria formativa. Desde luego se requiere una reflexión argumentada sobre la elección de las evidencias relevantes y el sentido que tuvo la experiencia en el reconocimiento de sí mismo como agente que interviene de manera autorregulada sobre la práctica laboral en el ejercicio de la profesión docente. Sin esa reflexión, pues es un conjunto de bonitas imágenes y bonitos videos, pero no representa más nada. Ahí entonces el docente en formación en el proceso de elaboración de su portafolio y de estos, digamos, de este documento de reflexión, vuelve a mirarse, vuelve a ver lo que ya vio, vuelve a observar lo que observó de sí mismo en acompañamiento de las observaciones de sus asesores a lo largo de los módulos y de su tutor. Bueno, vamos a ver. No sé si se alcanza a ver bien esta diapositiva porque está un poco chico. ¿Será que podemos agrandarlo? En el bloque 4 se abordarán este asunto de los trayectos y la trayectoria formativa. Quizá necesito pasar a otra. ¿Verdad que no se ve muy bien? Está demasiado chica la... Bueno, voy a tratar de leerlo para ustedes. Entonces, otra vez en círculos concéntricos tenemos... no lo podemos agrandar, ¿verdad? De ninguna manera, no. Vamos a ver. Si empezamos aquí en el círculo primero, en el centro, dice distinguir, se trata de que en este bloque los docentes en formación distingan cuáles ejes problematizadores representan, cuáles ejes problematizadores presentados en los diferentes módulos les sirven para abordar la problemática profesional que ha diagnosticado sobre su práctica docente. Como ya se mencionaba, me parece que en la ponencia en la conferencia de la mañana, el maestro de Oaxaca creo que hacía mucho énfasis en el asunto del diagnóstico de su práctica docente. Desde luego ese diagnóstico lo está haciendo el profesor de manera continua en la realización de su propia práctica y en el cuestionamiento de la misma al observar lo que sucede en esas interacciones con sus alumnos y en estas propuestas que él hace para generar unos u otros climas de aprendizaje y de convivencia. En el siguiente círculo se trata de la determinación de los objetos de transformación en tanto ejercicio autorregulado. ¿Perdón? ¿Para hacerlo más grande? Muchas gracias.
Es que al hacer en PowerPoint se veía bien, pero aquí ya es un poquito más complicado. Yo creo que tampoco ustedes lo ven, ¿verdad? No se ven debido a qué. Uy, qué barbaridad. Ay, Dios. La mayoría debido a que el tamaño razón hemos insistido que nos las envíen. Sí, ok, bueno. Vamos a ver esta y luego a lo mejor hacemos un recorrido de regreso rápido. Pero ya vamos a la que estamos. Así, bueno, no sé si así, haciendo este ajuste, pudieron bueno, que ya se ve mejor. Bueno, si quieren, luego me regreso muy rápidamente para verlas y desde luego se les va a enviar la presentación. Bueno, estamos con los trayectos y trayectoria en el formativa en el bloque 4. Habíamos revisado el primer círculo. Ahora, no sé qué pasa aquí. ¿Sí se ve? Y ahora estamos revisando el segundo. Decía la determinación de los objetos de transformación en el trato. Pues ahora yo tampoco veo. En tanto, el ejercicio autorregulado orientará las decisiones sobre las intervenciones en la propia práctica docente en contexto. En el tercer círculo concéntrico, dice la trayectoria formativa se construye en función de los ejes problematizadores que se revelan con la definición de la problemática en el ejercicio de su práctica docente. Y en el último círculo dice, el docente en formación continua decide sobre sobre la secuencia de los trayectos, es decir, en una elección cuatrimestral de los módulos irá definiendo su trayectoria formativa en la licenciatura. Vamos a verlo en un esquema. Espero que este sí lo puedan ver bien. Bueno, a ver. Quisiera aclarar qué es esto de la trayectoria del proceso formativo construida por trayectos formativos desde una perspectiva sistémica, compleja, y como lo hemos mencionado ya repetidas veces en el modelo de esta propuesta. Entonces, miren, ¿se acuerdan que vimos en esta diapositiva que era una doble hélice y habíamos habíamos visto que tenía como estos módulos, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver el mouse, el indicador del mouse que estoy mencionando aquí. Digamos, esta unidad, que es un módulo con sus propias propuestas, formativas, está siendo cursada cada vez por esta representación del docente en formación, pero al mismo tiempo está cursando otro módulo, porque son dos módulos que se cursan a lo largo del cuatrimestre, ¿verdad? En principio es así. El docente en formación, con un asesor para cada módulo, cuando elige que va a cursar, digamos, estos dos módulos, está eligiendo un trayecto. Este trayecto, sumado a la siguiente elección, es decir,
al siguiente trayecto, a la siguiente elección de los módulos, sería otro de los trayectos. Cada vez que el docente en formación elige un par de, bueno, cada uno de los módulos o dos módulos, cada uno de los módulos es un trayecto, y cuando están los dos módulos, pues los dos módulos constituyen juntos ese mismo trayecto, porque está definido pues de manera arbitraria en esta condición temporal. Cada vez hace una nueva elección. Cada semestre, cada cuatrimestre ajusta la elección que hizo al principio de la licenciatura en el módulo de inducción. En este trayecto y proceso formativo, en este módulo 4, el docente en formación hace la decisión de conformar cuáles módulos va a ir abordando a lo largo de estos 2 años, 4 meses que dura la licenciatura. Pues en esta decisión de cuáles son esos módulos y en la experiencia de haberlos cursado, se traducen en lo que estamos llamando trayecto. El conjunto de trayectos hacen la trayectoria del proceso formativo. Entonces, cada vez que el docente en formación está realizando, digamos, un módulo, se observa a sí mismo. No sé si alcanzan a ver esta especie de L invertida. Tiene que ver con la definición que hace el docente cuando dice, es que voy a tomar este módulo y voy a ver qué pasa conmigo cuando tomo este módulo. Se observa a sí mismo. Y dice, también voy a tomar este módulo y voy a ver qué pasa conmigo cuando tomo este módulo. Al final del cuatrimestre, vuelve a preguntarse, ¿y qué pasó conmigo cuando cursé uno y otro módulo? Cursé ambos módulos, realicé este pequeño trayecto, y cómo es que yo me vuelvo a preguntar, ¿en qué consiste realmente mi problemática? ¿Cuáles de los ejes que estamos abordando en uno o en otro módulo han sido útiles para construir y definir los componentes y las interacciones de los componentes de mi problemática? Viene otro cuatrimestre, vuelvo a hacer la misma acción de decidir cuál módulo voy a tomar y cuál otro módulo voy a tomar. Lo tomo, me miro tomándolo, me miro entendiendo, me miro teniendo hallazgos sobre mí mismo y sobre mi práctica docente y sobre la problemática que me estoy planteando. Cada vez que eso sucede, si pueden ver aquí, esta figura que es recursiva porque parece Uroboros, esta figura mítica de la serpiente que se muerde la cola, soy yo, docente, que me miro a mí mismo en el haciendo, en el cursando, dándome cuenta sobre mí mismo a lo largo de cada uno de los módulos, en el trayecto de ese periodo. Y esta figura, como pueden ver aquí estaba más delgadita, aquí está más gruesa, aquí está más gruesa, y esta que está acá afuera, que es parte de lo mismo, está cada vez más gruesa. Digamos, esta línea gruesa representa la recursividad, es decir, la reflexión sobre sí mismo, en el reflexionar sobre lo que sucede en cada uno de los módulos en relación a su problemática y su experiencia concreta, diaria, en la práctica docente. Y todo esto, ven estas L's invertidas y luego cómo sube esta, digamos, se cierra en esta recursividad porque está observando sus observaciones, porque está observando junto con sus asesores, junto con su tutor, las observaciones que observa. Y en esas observaciones va haciendo definiciones y va teniendo hallazgos. Esos hallazgos
los va a ir documentando los más relevantes en este portafolio de evidencias formativas. Bueno, ya acabamos. Entonces, el planteamiento de la problemática es un giro recursivo del proceso de comprensión de la problemática en el acompañamiento del proceso formativo de sus estudiantes. El docente acompaña a sus estudiantes en un proceso formativo. Él está siendo acompañado por sus asesores y sus tutores en un proceso de formación continua también. Al mismo tiempo, está mirando qué es lo que pasa en su práctica y está mirando qué es lo que está pasando con él mismo estando en un proceso formativo. Este nivel de, digamos, en doble partida, orientará las decisiones sobre los trayectos formativos en la construcción de los objetos de transformación. ¿Qué es lo que quiere transformar? ¿Qué es lo que ha detectado de esa problemática? ¿Qué es lo que ha aprendido a lo largo de sus trayectos, en toda la trayectoria? Y con estos hallazgos, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que está sabiendo de cómo hacerlo para lograr definir este objeto de transformación y actuar en consecuencia? Espero que no haya sido demasiado extensa. Y bueno, les agradezco su atención. Aquí vamos a terminar con este módulo 4. Y aquí está otra vez el equipo, casi todos. Nos falta Claudia aquí, pero aquí está presente. Y por favor, si tienen preguntas todavía de la exposición del modelo formativo que realizó la doctora Claudia Madrid y los compañeros que están a distancia en Coahuila, en San Luis Potosí, en Hidalgo, etcétera. Estamos a sus órdenes para responderlas. ¿Están hablando? ¿Hay preguntas? ¿El curso qué? Ah, sí. Ya, ajá. ¿Subieron para poder ver las otras preguntas o cómo es que...? Sí, pero ¿subieron para ver qué había antes? Ajá. Ah, bueno, gracias. Bueno. Sí, lo antes posible mandaremos las presentaciones de estas videoconferencias. Ajá.
¿Quieres contestar tú, Claudia? Hay una pregunta de la unidad 151 sobre quién define los criterios de evaluación, el asesor o el tutor o ambos. Depende a qué. Aquí es importante precisar criterios de evaluación de qué. En el marco de los módulos están ya definidos los criterios de evaluación. Se desarrolla, cada módulo desarrolla actividades de construcción y la tentativa o la intencionalidad es que lleguen a lo más cercano a un proyecto. ¿Qué implica esto? Bueno, como aparece en plataforma, es una actividad integradora de todo lo que se desarrolló durante el módulo. Las asignaciones, la rúbrica con la que se evalúa está ya en plataforma. Entonces, para la evaluación de los contenidos de los módulos, ya está el diseño en plataforma, están las rúbricas indicadas y están los puntajes. Para la evaluación del portafolio de trayectoria laboral, ya en la videoconferencia general que explicó la maestra Xochitl el día martes, está precisado el modo en que se va a elaborar el dictamen para tanto de las evidencias o de los productos que cada estudiante designará para que conforme el portafolio de trayectoria laboral. Y a su vez, el modo en que se evaluará el portafolio de trayectoria laboral también fue explicitado. Si quiere precisar más la pregunta, bueno, son dos, la evaluación de los módulos y que ya está especificada en la plataforma y la evaluación de trayectoria laboral. La maestra Xochitl también aclara que en la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre se hará el ciclo de videoconferencias de todos y cada uno de los módulos de cada licenciatura. En efecto, cada uno estaremos presentando los módulos a partir de los diseñadores. Otra pregunta de la unidad 281 es ¿en cuántos bloques se ven los campos disciplinarios? Cada módulo estuvo organizado en un promedio de 3 a 4 bloques. Por ejemplo, el módulo del campo disciplinario de ciencias sociales está organizado en 3 bloques. Sin embargo, este es como el promedio, 3 o 4. Si alguna unidad no pudiera iniciar como se indica en el calendario nacional, ¿se podría iniciar en el siguiente cuatrimestre? Me parece que esta es una pregunta que sí nos tendría que precisar la maestra Xochitl, porque tiene que ver con los tiempos en que ya está organizada el arranque de la licenciatura. Me precisa la maestra Katia que y también la maestra Xochitl ya ponen en los mensajes que quien no inicie en este cuatrimestre puede iniciar hasta el siguiente cuatrimestre. Y respecto a quién evalúa, la maestra Xochitl precisa, sí, como está ya en la plataforma también, la acreditación del módulo lo hace el asesor. Sin embargo, el tutor evalúa el documento de trayectoria laboral para la titulación. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Checo. Campos disciplinarios. Sí, es que dice Alejandro que hay una preguntas arriba. Ya. No, me parece que había una pregunta sobre, pero ya parece que ya la comentó la maestra Xochitl, sobre quién designaría a los asesores
del módulo de inducción en línea. Ahí está la respuesta de el maestro Alejandro y también la maestra Xochitl comenta sobre quién designará. Me parece que hay los directores, ¿no? Y un poco el comentario que podría ayudar a los directores a la toma de decisiones es el comentario del compañero Alejandro respecto de que en las propias unidades hay miembros del equipo de diseño, pero también pues quienes están, que pueden ser facilitadores del curso de inducción, pero también pues quien tienen experiencia en educación media superior. También es importante recordarles a los compañeros del equipo de diseño si quieren comentar, precisar algún aspecto más sobre la licenciatura en educación media superior, si solicitan el micrófono para que aquí el compañero de apoyo técnico se los pueda abrir y también puedan comentar pues en torno a las propias preguntas o hacer precisiones sobre la propia licenciatura. Bueno, mientras lo deciden, está la pregunta de cuándo inicia la licenciatura y cómo se puede ingresar a la plataforma. Ya está la programación, de acuerdo al calendario. ¿Sí, Katia? A ver. Sobre quién debe participar en las actividades. Creo que se oye, ¿no? Sobre quién debe participar, bueno, ya está definido ahí, desde luego los asesores en línea decididos en cada una de las unidades. Pero los diseñadores, por supuesto que pueden asesorarles, podemos conversar sobre los puntos importantes en estos módulos y estamos siempre a sus órdenes en lo que se les pueda ofrecer a estos asesores. Bien, sobre el inicio de la licenciatura y cómo se puede ingresar a la plataforma, la maestra Xochitl le envió ya un calendario a las direcciones, a las unidades en donde viene la programación. Otra pregunta es, ¿cuándo va a ser la capacitación a los asesores que atenderán la LEMS? Esto es también en agosto, a partir de que los directores envíen la información sobre los asesores que atenderán esta licenciatura y que va a depender, entiendo, de que cada unidad la aperture o las unidades que sí la aperturen. La maestra Xochitl precisa que la capacitación es del 28 de agosto al 1 de septiembre para los asesores. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentarios sobre la presentación, dudas. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Katia, ¿tú quieres comentar algo? No, solamente pues estamos muy emocionados todos en el equipo, nos mandaban porras, así con el puño, vamos compañeras, ellos no están aquí, pero están aquí y estamos contentos de estar ahora ya en este punto, de poderles mostrar y ofrecer lo que hemos trabajado con entusiasmo y dificultades, pero ya estamos en este momento, pues toda la UPN, ¿verdad? Nada más eso. Gracias por escucharnos. Bien.
Está una pregunta de la UPN 271 de si podrían capacitar a los asesores aunque no se inicie en esa fecha. Pues la maestra Xochitl comenta que todos podrán participar en el ciclo de conferencias que inicia en el 28 de agosto. Y el maestro Alejandro Arrecillas insiste y es importante y socializa que es una nueva línea de intervención lo que estamos proponiendo con la licenciatura en Educación Media Superior y pues que sería importante también para los asesores, para todos, que vayamos consultando la página de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Media Superior para que comprendamos pues el modelo que se está trabajando, pero también cómo trabajaríamos en esta licenciatura. Y agradecemos pues las felicitaciones. En realidad ha sido un trabajo que hemos desarrollado con muchísimo gusto, sí, buscando sobre todo consensos al interior del equipo, pero también intentando pues mantener esta línea de profesionalismo que pues se vive en la UPN y sobre todo pues la coordinación que ha sido muy flexible, tolerante de la maestra Xochitl y sobre todo tolerante, ¿no? Si me permite, yo creo que en acompañamiento, todos en acompañamiento vamos aprendiendo todos y sobre todo lo que cada quien está haciendo. Desde luego, la cabeza es lo que hace posible que podamos trabajar en confianza, con ingenio, con creatividad, etcétera. Y todos los equipos con sus especificidades se han logrado porque hemos podido trabajar así en reuniones largas de una semana, encerrones, ¿no? Ahí en la silla, frente a la computadora, en equipo, con los otros equipos, con la maestra Xochitl, haciendo precisiones, sí, presionando y luego aflojando y luego cediendo y así, o sea, en construcción y en formación, ¿no? Todos en formación, construyendo algo juntos. Y eso, de veras, es una experiencia, no tengo palabras. Bueno, pues emocionadas porque vamos a comenzar y pues sí, fue una experiencia pues para todos yo creo muy importante en nuestra vida profesional, pero también pues de mucho aprendizaje y de mucha colaboración. No sé si la maestra Xochitl está en línea, si ella misma quisiera cerrar este ciclo de videoconferencias. Con los otros terminamos y bueno, pues ella sería quien corresponde decir algo. Bueno, pues les agradecemos su atención y también en la presentación general la maestra Xochitl indicó el nombre de todos los participantes, que seguramente todo el equipo a nivel nacional tendrá la misma disposición para apoyar el inicio de esta licenciatura en sus respectivas unidades y bueno, igual aunque no seamos de la unidad en la que estamos con la disposición de apoyar a cualquier unidad y pues seguramente también tendrán acceso a nuestros correos de verdad con mucha disposición. Todo el equipo de Educación Media Superior tiene la disposición para acompañar, a colaborar, a apoyar. Hay ya iniciativas también del propio equipo sobre organizar las bases de datos, etcétera, que seguramente
a través de la maestra Xóchitl más adelante podrán ser socializadas hacia las demás unidades. Y pues sí, nos felicitamos por este inicio. Solo quiero decir una cosa que va a pasar. Se va a dar una sinergia impresionante porque, digamos, los asesores son asesores que van a estar en toda la República asesorando a docentes de formación de toda la República. Y eso va a generar una sinergia, va a generar un sistema de interacciones complejo y que eso va a provocar esto que se llaman emergencias, cosas inesperadas que tienen que ver con pues que el sistema se va a autoorganizar. ¿Por qué? Porque estamos operando juntos, sincrónicamente, hacia un solo lugar, que es la formación de los docentes en formación, o el acompañamiento de la formación de los docentes en formación. Y algo va a pasar. Bien, reproduzco el mensaje que seguramente ustedes están viendo de la maestra Xóchitl. Felicitarnos por el inicio de este nuevo reto, todos, toda la universidad, con un programa nacional que tiene como intención ser más pertinente para el desarrollo profesional de los docentes en servicio y, ante todo, reposicionar a las unidades en todo el país y, bueno, obviamente enfrentarnos a nuevas problemáticas, pero también a nuevas lógicas de trabajo al interior de las unidades. Y pues con la convicción de que tenemos la capacidad para enfrentarlos como unidades UPN. Bien, pues nos despedimos, gracias, y compartimos, Alejandro, las felicitaciones a la maestra Xóchitl, al equipo técnico y logístico de dirección de unidades. Gracias, buenas tardes.